Y Arthur, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y pues escuchemos la ciencia de la calma. Muchas gracias, Charlie. Gracias, Are. Y qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. El yoga, esta práctica milenaria, más de 3.500 años que se practica yoga en algún lugar del mundo, y a Occidente ha llegado mucho más recientemente, y además hace muy poco que en realidad la ciencia, la investigación ha puesto ahí el foco y que hoy podemos encontrar un respaldo científico, evidencia de todos esos beneficios que han venido ocurriendo a practicantes de yoga durante muchos, muchos años. Entonces, poder platicarles cómo puedes incorporar pequeñas prácticas de yoga en tu día a día y puntualmente uno de los grandes beneficios del yoga tiene que ver con el estrés, con la regulación del estrés. Entonces hablaremos de eso, de qué es el estrés, entender primero, y cómo el yoga puede ayudarnos con eso. ¿Qué es el estrés y qué pasa cuando me estreso? El estrés es una respuesta del cuerpo a un agente agresor o un agente estresor, algo que me estresa. Y en realidad ese estresor puede ser imaginario o real y puede ser físico, puede estar en el entorno o puede estar en mi mente, puede ser un pensamiento. Entonces imaginemos en el día a día ese correo, esa reunión, esa situación que me estresa. ¿Y qué sucede? Todos lo hemos sentido, ¿no? Ese pequeño momento en donde hay una descarga, se siente así, como que algo entra en el cuerpo. Y es realmente eso lo que ocurre. Hay una descarga de una serie de neurotransmisores y de hormonas. Se activa el sistema nervioso simpático y ese es el que me va a hacer querer huir, pelear o congelarme. Puede ser cualquiera de estas tres. Ahora, esto es cuando se hiperactiva, pero una activación regulada hasta cierto punto es un estrés que va a permitirme activarme y dar una respuesta. Me va a permitir estar enfocado, estar atento, ¿no? Entonces, el estrés no lo catalogamos como malo, ¿no? El estrés no es bueno ni malo, el estrés es. Bueno, volvamos a lo que ocurre una vez que me estreso. Estos mecanismos de supervivencia lo que hacen es una producción de neuroquímicos como la noradrenalina, la adrenalina y también el cortisol. Este eje que va del hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal, que lo que hace es que libera cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Va a hacer que la glucosa que tenía yo almacenada por ahí se vaya a atender esta situación que requiere que huya. Entonces, el cortisol tiene que ver con la respiración, con el ritmo cardíaco también, y va a mandar la sangre hacia las manos y hacia los pies, para correr o para golpear, ¿no? Eso es un tema bastante instintivo. Ahora, me dirán, congelarme, huir o pelear en el día a día en el trabajo, ¿realmente lo hacemos así tal cual? A ver, hay conductas que se parecen bastante a eso, ¿no? Y hay todo un rango. Hay veces que congelarme no necesariamente quiere decir no hacer absolutamente nada, pero congelarme tiene que ver con postergar, por ejemplo, dejar de hacer algo porque no encuentro la energía para hacerlo, porque me encuentro en ese estado de congelamiento y entonces postergo, elijo hacerlo después. Es una baja energía que no está regulada. Y por el lado opuesto, una alta energía no regulada que implica las respuestas de huida y de pelea, es donde vemos a una persona muy irritable, quizá con un estímulo menor, cuando ese agente agresor es un correo electrónico o un comentario de alguna persona y de pronto hay una sobrereacción. Cuando observamos eso es porque el sistema nervioso ya está desregulado. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo está preparado para estos picos de estrés agudo, ¿no? Agudo quiere decir que ocurre en ese momento, pero entonces me estreso y lo que decíamos hace rato, puedo poner toda mi atención y, y mi cuerpo se activa para estar muy presente. Mi cuerpo está preparado para eso, para activarse y también para tranquilizarse, para que entre el sistema nervioso simpático y también después el sistema nervioso parasimpático, que es como el acelerador y el freno, ¿de acuerdo? Mi cuerpo está listo para hacerlo y además algo que nos puede dejar tranquilos es que mi cuerpo lo va a hacer solo. El sistema nervioso es autónomo.
Entonces yo no tengo que decirle a mi cuerpo, oye, libera un poquito más de cortisol, oye, ahora se te pasó la mano, échale un poquito se llama acetilcolina es la que hace que se active el sistema parasimpático. Yo no tengo que estarle diciendo eso, o envía sangre, o inflama de este lado para proteger. No, mi cuerpo lo hace, ¿de acuerdo? Y sabe hacerlo muy bien. Lo que yo necesito es generar las condiciones para la autorregulación de mi cuerpo. Asegurarme de que lo acompaño en ese esfuerzo de autorregularse. Entonces, cuando se hiperactiva, voy a necesitar después, porque todo lo que sube tiene que bajar, un periodo de recuperación. Y si yo no le doy esa recuperación a mi cuerpo y lo mantengo en altos niveles de estrés, lo sostengo en el tiempo, lo que va a ocurrir es el distrés. Paso del eustrés, que es este estrés agudo que me permite enfocarme y tener muy buen rendimiento, a el distrés. El cuerpo se agota. Hay un agotamiento adrenal. Ya no hay adrenalina que liberar, ¿no? Y mi cuerpo se comienza a desregular. Si yo constantemente tengo estos picos y no le doy a mi cuerpo el descanso que requiere, pues entonces voy a desregular mi sistema nervioso. Y es donde llegan los momentos, como lo que les decía, de al menor estresor, yo reacciono o hiperreacciono. Un muy buen amigo me decía, un poco después de la reflexión que hizo, él, me siento muy cansado, no sé qué hacer, qué podré hacer porque me siento muy cansado, ¿no? Y decía, en la misma reflexión está la respuesta, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando estoy cansado? Descansar. El cuerpo da muchas señales, ¿no? Estos picos de estrés consumen mucha energía en esta activación del sistema nervioso simpático y mi cuerpo me va a pedir calma, me va a pedir quietud. Esa parte de quietud también es regulada. Es muy importante que esté regulada esa quietud, porque si no, nos vamos a situaciones que incluso podrían tener que ver con una depresión. Entonces, y hay muchas veces que el temor a entrar en un rango de baja energía desregulada hace que prefiera no descansar, que prefiera mantenerme activo. Y entonces es importante conocer mi cuerpo. ¿Cómo es mi cuerpo cuando tiene una alta energía en regulación y cuando tiene baja energía también regulada? Cuando tengo estos grandes picos y llego a agotar mi sistema, lo que ocurre es que me bloqueo. Me distraigo con facilidad también y mi capacidad está limitada. Las habilidades cognitivas también se deterioran, no puedo aprender. Entonces, en el trabajo y en la vida nos conviene poder hacerle caso a nuestro cuerpo y tener estas activaciones y después también tranquilizarme, etapas de tranquilidad. Me gustaría saber hasta aquí cómo vamos, si me van siguiendo, si ha surgido alguna duda o algún comentario. Muchas veces no escucho esas señales, y tal vez porque comienzan a ser sutiles. Aquí marco en esa gráfica que están viendo el cómo del eustrés, cuando comienza a parecerse a distrés, comienza como una frustración, como un inicio de incomodidad. Pero si no estoy atenta, atento a esa señal, no lo voy a saber escuchar. Y ahí es donde entra el yoga. Y como ven, está el símbolo de una flor de loto. En yoga, la flor de loto pues simboliza el poder florecer, el poder sacar lo mejor de ti en condiciones adversas, porque la flor de loto nace en aguas pantanosas, donde ahí pues pareciera que no son las condiciones para una flor que es tan bonita y en el momento en que abre, ¿no? Muestra todos sus colores. Crecer y florecer aún en momentos de adversidad. Entonces me parece una analogía que es muy exacta para estos temas que tienen que ver con el estrés. ¿Cómo puedo asegurarme de que esas condiciones no impidan que yo muestre lo mejor de mí? Entonces, ¿cómo voy a observar esas señales? Necesito estar muy atento a mi cuerpo. ¿Cómo se ve esto en una gráfica más ampliada? Hay una teoría que es la teoría polivagal que resulta bien interesante. Hay una ventana de tolerancia, un espacio en donde yo puedo navegar y puedo activar mi sistema nervioso y también desactivarlo, o mejor dicho, activar el sistema nervioso parasimpático, este acelerador y freno que ya comentábamos. Y entonces yo puedo
durante un mismo día, semanas, meses, años, perdón, me acabo de estresar porque se movió un libro de este lado, ¿no? Y lo que sucede es una activación del sistema nervioso parasimpático y literalmente sentí así pelitos de punta, ¿no? De no saber qué es. Una vez que sé cuál es el agente estresor, mi cuerpo se comienza a relajar. Esto no estaba planeado, pero pues me ayudó a dar ese ejemplo. En la medida en la que yo puedo regular más rápido. Y fíjense, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta de que eso realmente no es un peligro, ¿no? Hubo un pequeño momento en que mi cuerpo pensó que era peligroso, que algo podría ocurrir, ¿no? Cuando volteo me doy cuenta que no es peligroso, entonces se activa el sistema parasimpático y dice, Artur, tranquilo, respira, baja, ¿no? Y se empieza a producir en mi cuerpo solito. Mi cuerpo empieza a hacerlo y me empiezo a relajar, ¿no? Un sistema nervioso desregulado, lo que sucede es que ante este agente estresor me va a costar mucho más trabajo volver a un estado de calma y de tranquilidad. Y aquí la práctica del yoga, lo que es importante es la práctica regular del yoga. Eh, lo que va a hacer es tener a mi cuerpo listo para esos momentos de verdad. Es decir, me da incluso risa cuando observo situaciones, memes, las personas me comentan, oye, ante esta situación de estrés que estoy viviendo en el trabajo, con mi familia, cuando todo el mundo está en caos, yo en ese momento me voy a poner a meditar o me voy a poner a hacer posturas de yoga, asanas. No, no se trata de que en ese momento te pongas a hacerlo. La práctica del yoga es lo que va a preparar a mi cuerpo. Y entonces por eso después de las prácticas de yoga, que le llamamos a un momento al final, la meditación final, que es el Shavasana, donde asimilamos todo eso y la idea es llevarnos todo eso que aprendimos en el tapete, llevárnoslo a la vida cotidiana, al día a día. Entonces, bueno, lo que hace la práctica regular del yoga es que esa ventana de tolerancia sea más amplia. Entonces, lo que están viendo ahora en su pantalla es un sistema nervioso que está regulado. Voy a activar el sistema nervioso y desactivarlo, pero dentro de este mismo margen, que si se fijan, la ventana de tolerancia tiene estas tres zonas. Una zona de alta energía, pero donde está irregulada, el juego entra ahí. Por eso la gamificación es tan efectiva, porque yo estoy aprendiendo en un entorno que es seguro y de conexión con el otro. Incluso la competencia. Yo puedo competir, pero en un entorno seguro, donde no me siento amenazado, ¿no? Donde perder no implica una amenaza para mí, por ejemplo, y entonces ahí estoy en un lugar donde hay alta energía regulada. Por eso también cuando hablamos de situaciones que pueden representar un peligro, hay que ponerlas en perspectiva. Si es lo peor que podría pasar, ¿qué implica? Y normalmente nos vamos a dar cuenta de que puedo hacer cosas al respecto y que puedo mantenerme en una zona de alta energía regulada, que tengo otras herramientas, ¿no? para echarlo hacia adelante. Y también la zona de tolerancia tiene esta parte de baja energía regulada, quietud, calma, pero dentro de la regulación. ¿Qué pasa cuando hay muchos picos o se sostiene en el tiempo y hay distrés constante? Pues lo que pasa es que se desregula mi sistema nervioso, la ventana de tolerancia se hace más pequeña. Y entonces, a veces los mismos agentes estresores van a provocar una reacción mucho más grande en mí. ¿Sí? Eso antes no me molestaba y hoy me encuentro muy irritable, ¿no? Ese pequeño ruido, ese correo de esa persona en particular, esa situación hizo que reaccionara o despertó en mí una reacción muy fuerte. Y podemos hablar de una alta energía que está desregulada, porque mi ventana de tolerancia se hizo estrecha. Cuando estoy arriba es real la sensación de peligro, para mi cuerpo es real. Y recordamos que mi mente, mi cuerpo no va a hacer estas distinciones entre algo que estoy imaginando o algo que está ocurriendo. Yo necesito hacer ese trabajo cognitivo también de decirle a mi mente, estás a salvo. Y en la práctica de yoga, muchas veces cuando llegamos a esa parte de alta energía regulada,
es poderle decir al cuerpo con la respiración, con la relajación de los músculos faciales, que estás seguro, que estás en un ambiente seguro y que estás conectando con una sensación que te puede resultar incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque estás llevando al cuerpo a límites de fuerza, flexibilidad, de equilibrio. Pero ahí, estando en esos límites de tu cuerpo, de fuerza, flexibilidad y de equilibrio, con la respiración, activas el sistema parasimpático y le vas dando tono, le vas dando fuerza. Entonces, al ejercitar la activación del sistema parasimpático, lo que resulta es que otros agentes estresores van a van a representar para ti menos peligro. Te vas a dar cuenta de que estás a salvo. Y el primer lugar donde hay que estar a salvo es en uno mismo, es estar a salvo en tu cuerpo, en tu mente, contigo. Y eso es algo que se practica, ¿no? Bueno, muy importante decir que un sistema nervioso desregulado también no hay uno solo y de un solo tipo. Un sistema nervioso desregulado puede venir también por un tema de trauma y será muy importante acudir a un especialista de la salud mental y tener terapia para revisar qué es lo que está ocurriendo. La combinación de terapia psicológica con yoga ha resultado muy efectiva y hay investigaciones que prueban cómo se amplía la ventana de tolerancia, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que les estoy contando. Queremos evitar también la parálisis y la desconexión que hay cuando se desregula mi energía hacia abajo, ¿no? Pero no temerle. Cuando mi cuerpo me pide descanso, poder hacerle caso y acompañarlo en ese momento que es de descanso y de volver hacia el centro. Entonces, estas microprácticas de yoga que hemos venido haciendo en la Semana de la Salud y que seguiremos haciendo si ustedes quieren tenerlas y que ustedes pueden adoptarlas en su día a día, lo que van a hacer es ampliar esa ventana de tolerancia. La práctica de yoga lleva todo el rango de la ventana de tolerancia. Aquí déjenme hacer un zoom a esta parte de la ventana de tolerancia y platicarles cómo es una práctica de yoga comúnmente. Hay, y tal vez aquí en la audiencia, hay diferentes practicantes de yoga y escuelas que han ido surgiendo que enfocan más una cosa que la otra, pero cualquier tipo de yoga, Rocket Yoga, Hatha, Vinyasa, Iyengar, contempla en esencia lo mismo y tiene que ver con pasar por todo el rango de la ventana de tolerancia. En las diferentes escuelas del yoga se arranca la práctica con una meditación inicial. ¿Dónde estás? ¿Cómo llegas a tu práctica? Incluso si es una micropráctica, puedes hacer esta interocepción, que es ir hacia adentro y observar cómo estás, ¿no? En 30 segundos, un minuto. Haces esa interocepción, te das cuenta de dónde está tu mente, dónde está tu cuerpo, y de ahí vamos a partir. No todas las prácticas son iguales. Incluso si son las mismas asanas, incluso si el maestro o maestra dicta la clase exactamente igual, la práctica va a ser la que yo necesite en ese momento, porque solo yo me puedo dar cuenta de dónde está mi mente y mi cuerpo. Y de manera amable, sutil, me voy a sumar al esfuerzo que ya hace mi cuerpo por autorregularse. Y entonces tomo con sutileza esa respiración para llevarla a una zona de conexión. La zona de ventana de tolerancia, en sus 3 etapas que vemos acá, de juego, de estabilidad y de quietud, implican una zona de conexión. Es un espacio en donde yo conecto con el otro de manera fácil, donde conecto conmigo mismo, donde conecto mis ideas de manera más fácil y de manera natural. No así cuando me desregulo hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a acompañar a mi cuerpo a esa zona de conexión. Y después comienzo a elevar la energía. Las posturas dentro del yoga, las asanas, hay infinidad de variaciones y en verdad son muchas. Por ejemplo, el Ashtanga Yoga tiene 6 diferentes secuencias, van aumentando la dificultad y normalmente los practicantes de yoga se quedan en la primera secuencia, segunda secuencia, y son una serie de posturas que van aumentando la dificultad en fuerza, en equilibrio, en flexibilidad. Y la idea no es llegar a más, ¿no?
por un sentido de competencia como la que conocemos en el mundo actual. Es un sentido de competencia contigo mismo en esta franja del juego. Voy a jugar, porque además puedo soltar, porque además no pierdo nada, ¿no? Porque estoy en una zona segura conmigo. Entonces, de ahí va la práctica. Pero sí quiero llevarla a ese límite. ¿Para qué? Para conocer cómo es mi cuerpo cuando se hiperactiva y cuando activo realmente el sistema nervioso también simpático, pero de manera regulada. Y entonces es una práctica. Yo ya sé cómo se siente que se acelere mi ritmo cardíaco, que se acelere mi respiración, que sienta tensión en los músculos, que sienta que se quiere tensar también mi mandíbula, mi cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo practico que es ir hacia abajo. Y entonces en el enfriamiento y en las posturas que normalmente son hacia el piso, comienzo a revisar cómo son los mecanismos de mi cuerpo para activar el sistema parasimpático y relajarme. Y hacia la parte final de la práctica hay el ejercicio de Shavasana, postura del cadáver, que es buscar abandonar mi cuerpo físico, dejarlo ahí sin movimiento, en una relajación muy profunda, controlada. Estoy en regulación de esa baja energía. Y concluye la práctica con una nueva interocepción. ¿Cómo estás? ¿Cómo terminas tu práctica? ¿Cómo está ahora tu mente y cómo está tu cuerpo? Y ese agradecimiento a lo que tu mente y tu cuerpo puede generar. Porque en una práctica de yoga es muy claro cómo pasamos de esta sensación de caos o de estar ofuscado a una sensación de claridad. Y ojo, no es magia y no cambia el agente estresor. Eso que me estresa continúa ahí, pero yo lo observo de manera distinta. Lo que cambia es mi reacción ante eso, porque puedo observar estas dificultades, esta nubosidad de manera distinta. Puedo empezar a darle orden, se me ocurren nuevas cosas, ¿de acuerdo? Y entonces esa claridad es la que buscamos también con las microprácticas de yoga. Esas pequeñas herramientas que extraemos del yoga para incorporarlas a nuestra vida cotidiana y que además, pues hoy sabemos que tienen una base científica y el cómo funciona. A mí me encanta saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces experimentarlo de manera distinta. Si a ti también te gusta, bueno, pues únete conmigo a seguir explorando este tema. Y lo que sí es, únete a recibir los beneficios del yoga, que no es cierto, es un gran mito que necesitas ser flexible, que necesitas un espacio determinado, que necesitas una serie de props, por ejemplo, que son, que si los cubos, que si una banda. Lo que resulta muy práctico del yoga es que lo que necesitas es lo que ya tienes, ¿no? ¿Facilita tener un tapete de yoga? Sí. ¿Y facilitará tener algunos props? También, pero puedes hacerlo sin ellos. Puedes hacerlo en tu día a día, ¿no? Puedes hacerlo con poco tiempo, ¿no? Y también puedes hacerlo si tienes más tiempo, por supuesto. Entonces, realmente resulta muy práctico, es muy adaptable el yoga. Y hoy quisiera platicarles de cómo incorporar esto a tu vida cotidiana, a ese día ajetreado donde tal vez no tuviste mucho tiempo, ¿no? Y cómo puedes incorporarlo. Antes de ir tal cual a las microprácticas, quizá nuevamente preguntarles si hay hasta acá alguna duda, algún comentario